Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a meditar, hermano, en la palabra del Señor. Aleluya. Y meditando en la palabra del Señor, hermanos y hermanas, vamos a ver el capítulo 4, y es el verso número 8 de Filipenses. Filipenses 4:8. Amén. No sé si en su Biblia dice en esto pensar. En esto pensar. Amén. Eso es lo que tengo en mi Biblia. Posiblemente usted tenga otra versión que no sea Reina Valera. Amén. Pero si usted tiene Reina Valera, posiblemente usted tenga ese subtítulo en esto pensar. Aleluya. Y el título, hermanos y hermanas, amén, que vamos a estar viendo este pasaje es el cristiano y sus pensamientos. El cristiano y sus pensamientos. Amén. Eso es lo que vamos a estar meditando en este día. Aleluya. Y cuando leemos este verso de las Escrituras, juntamente con el verso número 9, hermanos, dice así la Biblia, verso número 8, amén, de Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de dar gloria a Dios, de dar alabanza, adoración, amén, de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el resultado de ello es, y el Dios de paz estará con ustedes, con vosotros. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Hermanos, sucede que Ernie es un jovencito de 12 años. Y Ernie estaba pensando. Y estaba pensando y pensando. Y entonces, estando él pensando, su mamá fijó en él su vista. Y le pregunta, hijo, ¿en qué piensas? Yo creo, amén, que cada uno de ustedes, si usted ve a su hijo muy pensativo, a su hija muy pensativa, a usted le daría curiosidad. Y usted preguntaría, ¿en qué piensas? Y respondiendo, Ernie le comenta a su mamá su experiencia de la clase sobre la naturaleza humana. Y en esa clase él vio los órganos biológicos del humano. Entonces, cuando la mamá escuchó eso, y he aquí la alegría de su madre. Se alegró mucho por lo que su hijo pensaba, diciéndole, esto le dice a su hijo, mi hijo, no sabes la alegría que me da el saber lo que piensas. No sabes cuánto yo me alegro por lo que tú estás pensando. Porque, le dice, porque esa manera de pensar te va a llevar a conquistar una carrera profesional. Y esa carrera profesional, con ella podrás ayudar a muchas personas. Y le dice, mi consejo es, mi hijo, óyeme bien, mi hijo, mi consejo es que pienses siempre así.
y no te distraigas en aquellos pensamientos que te retrasan tus años de escuela. Bien hecho, mi hijo, le dice la mamá. Continúa así. Hermanos y hermanas, cada uno de los que estamos acá, la voz de esta madre es la voz de Dios. Es la voz de Dios para cada uno de nosotros. Cuando por medio del apóstol Pablo, Dios nos dice a nosotros, en esto pensar. Filipenses 4:8. Hermanos, nosotros tenemos en la Biblia, en los escritos, este escrito sobre el proverbista. El proverbista, observando el comportamiento humano, observaba el proverbista que la actitud y palabras de una persona, la actitud, la acción y las palabras de una persona estaba ligada al centro de donde se producen sus pensamientos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Él observaba eso. Que la actitud de esta persona estaba ligada, conectada a la manera de esta persona pensar. Entonces, observaba que la actitud y palabras de una persona estaba ligada al centro de donde se producen sus pensamientos, lo cual es el cerebro. Y podemos leer esto, hermanos, lo que el salmista observaba en Proverbios capítulo 23, verso número 7. En Proverbios capítulo 23, verso número 7, si usted tiene Nueva Versión Internacional, no lo va a poder, no se ve allí. O sea, en esa versión se omite esto. Pero en la versión Reina Valera está escrito. Proverbios 23, número 7. Lo cual nos enseña, hermanos y hermanas, que nuestro pensamiento y nuestra actitud, lo que pensamos, lo hacemos. Conforme pensamos, actuamos. Y esa es nuestra persona. Y veamos, amén, en Reina Valera, capítulo 23, verso número 7 de Proverbios. Como le digo, si usted tiene Nueva Versión Internacional, no lo tiene. Amén. Pero dice así: porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es él. Ahora, ¿será que Reina Valera añadió esto? Y por eso no se encuentra en las otras versiones. Hay versiones que lo tienen. Hay versiones que lo tienen. Amén. Estábamos hablando del hebreo. Sí. Amén. Y cuando nosotros leemos este capítulo 23 de Proverbios en cuanto al comportamiento humano, hermanos y hermanas, nos damos cuenta cómo una persona puede equivocarse grandemente en poner el primado de su corazón en aquellas cosas que, conforme la Biblia nos dice, son vanas, o sea, son pasajeras.
Ahora, el comportamiento de esta persona era así, de acuerdo a lo que el proverbista lo escribió, debido a que su vista, su corazón, su pensar, su pensamiento estaba en poder, autoridad y riquezas. Y esto es igual a tener gloria entre los hombres. Poder, riqueza, autoridad en medio de la sociedad. Y por eso es que lo describe de esa manera. Esta persona es así debido a lo que piensa. Entonces, nuestro pensamiento y nuestra actitud, hermanos, es nuestra persona. Ahora, es por eso que el rabino Saúl nos dice: piensen en esto. Piensen en lo que es verdadero. Y en este tiempo, hermanos, de avance tecnológico, cada uno de nosotros estamos expuestos a toda clase de información. A toda clase de información y de entretenimiento, lo cual es muy fácil el apartarnos del verdadero propósito de vida, del verdadero propósito de Dios para cada uno de nosotros, el verdadero propósito de Dios, el del diario vivir, el cual es crecer en el Señor cada día. Como cristianos, hermanos y hermanas, como personas nacidas de nuevo, como personas que hemos experimentado la salvación, aleluya, el propósito principal de Dios para cada uno de nosotros es que cada día crezcamos y crezcamos delante de Él para parecernos a Cristo Jesús, quien es el hombre perfecto. Entonces, en el Señor tenemos este propósito de parte de Dios. Y esto está ligado directamente, hermanos y hermanas, esto está ligado directamente a la meditación y pensamientos de cada día. De lo cual se nos dice que pensemos en lo que es verdadero. Aleluya. Y aquí, cuando se escribe estas palabras, cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, verdadero, vemos que se nos está exhortando. Aleluya. Pero también vemos que esto verdadero es un adjetivo. O sea, en la gramática. Bien. Sabemos que en la gramática el calificativo, el adjetivo viene y califica al nombre. Y este adjetivo de pensar en todo lo que es verdadero, aleluya, viene en la gramática, del sustantivo verdad. Eso es lo que vemos, amén, en la gramática. Jesucristo mismo se presentó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando Jesucristo se presenta como la verdad, vemos ahí la sustancia. O sea,
el todo, lo del todo, lo que, amén, la sustancia de algo, ¿verdad? Sustancia, hermanos y hermanas, es aquello que es completo, que tiene todo lo necesario. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de nuestra salvación, quien necesitamos nosotros es a Cristo Jesús y nada más. Y que por fe hemos venido a Él, lo hemos aceptado, Él es nuestro Señor y Salvador, y no necesitamos nada más, ninguna otra persona. Él es nuestro Salvador. Es por eso, amén, que muchas veces cuando las personas expresan expresando su proclamación de salvación, amén, en el día en que aceptan a Jesús dicen: te acepto como mi suficiente y único Salvador. Una manera de expresarlo. Algunos dicen, ¿verdad? Esto, amén. Pero así lo expresan. Tú eres suficiente para mí. Porque cuando Él dijo, yo soy la verdad, esa verdad es un sustantivo. Es todo. Es suficiente. Así se presenta Cristo cuando Él dice, yo soy la verdad. La cual podría aplicarse que el rabino Saúl nos está exhortando a cada uno de nosotros a que en todas las cosas y en lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos y hermanas, pensemos en lo que Cristo nuestro Señor nos ha dicho. Porque, hermanos y hermanas, amén, cuando nosotros leemos aquí muchas veces no vemos las cosas, pero cuando, por ejemplo, nos vamos al lenguaje original, el cual verdad y verdadero, amén, como le digo, sustancia y adjetivo, vemos una conexión. Y el rabino, por ser maestro, es un rabino creado por Gamaliel, una persona que entiende filosofía, una persona que entiende doctrina, una persona que entiende lo que está escribiendo. Muchas veces no lo vemos, pero lo que podemos observar es que hace la conexión, que Jesús es la verdad. Y nos dice, y es lo primero que Él menciona aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Aleluya. Pensando en lo que es verdadero, viene el beneficio de unos de los propósitos de esta carta, lo cual es crecer. Crecer en la gracia recibida que es en Cristo Jesús. Y también cada uno de nosotros podemos entender de más cerca lo que el Señor nos ha prometido. ¿Cuándo? Cuando pensamos en lo que es verdadero. Lo verdadero, hermanos y hermanas, viene de Dios. Y siendo Jesucristo la verdad, cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos detenemos, pensamos en las promesas que Dios nos ha hecho y nos hace, aleluya, nuestros pensamientos van a sufrir un efecto. Es bien interesante, hermanos y hermanas, ver, amén, esas hormonas, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo estos expertos viendo personas cristianas, hermanos. Y esto no es un cuento, esto no es un invento. Esto es cierto, está escrito, está en folders, en archivos, está en archivos. Está en archivos, amén, cómo el buen pensamiento de una persona conecta y trae como una alegría y satisfacción a esa persona que está meditando en Dios, en su palabra, en sus promesas. Lo ven, lo comprueban.
O sea, hermanos y hermanas, amén, esa alegría, esa paz, esa seguridad que experimenta la persona en meditar lo que es verdadero, lo que es de Dios, no es solamente una experiencia en la persona, sino que es probado por la ciencia. Lógico que en aquel tiempo no tenían esas máquinas de MRI, ¿verdad? Pero que ahora existen y se pueden ver como esas células, sesos del cerebro, amén. Hermanos, eso produce como electricidad. Hay vida ahí, o sea que hay como carreteras que van los vehículos, vienen vehículos. Y es bien interesante ver todo eso. Cómo meditar en las promesas de Dios produce paz, alegría, seguridad en una persona. Es bien interesante ver eso, hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Quiero que ustedes piensen en lo que es verdadero. Ahora, ¿qué es verdadero, hermanos y hermanas? Viene el beneficio de unos de los propósitos de esta carta, conforme lo dije, lo cual es crecer en la gracia recibida que es en Cristo Jesús. Y también entendemos de más cerca lo que el Señor nos ha prometido y lo que hemos logrado en el Señor. Y también vemos lo que podemos lograr pensando y meditando en sus promesas que son fieles y son verdaderas. Porque, hermanos y hermanas, al haber inclinado nuestro pensamiento a lo que es verdadero, nuestra mente, nuestro corazón, están experimentando un milagro. Está sucediendo, podríamos decir, amén, ya que estamos en la ciencia de los hombres, en la ciencia humana, está sucediendo lo natural. Está sucediendo lo natural. Lo natural, de acuerdo al estudio científico, es que esos buenos pensamientos, hay un cambio en la personalidad de esa persona. Pero lo que es normal, ¿verdad? Ahora, podríamos decir o diríamos el milagro del cambio de nuestra visión. O sea, hermanos y hermanas, amén, meditar en lo que es verdadero. Hay cambios en nuestras vidas. Todos nosotros somos testigos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Amén. Del elefante, la fuerza que el elefante tiene, amén. Pero con un hilito vienen y lo dejan en una estaca pequeña y el elefante no se mueve porque piensa que no puede. Ahí está. Aleluya. Vienen los perros, amén. Y el perro quiere salir. Y, amén, quiere empujar, pero está ahí el portón y no puede. Y entonces viene, amén, el jefe, el patrón de la casa, amén, su dueño, y solamente mueve una y abre el portón. Y el perro dice, wow, mi dueño es fuerte. Porque él no pudo abrir la puerta, pero piensa, amén, que su dueño es muy fuerte. Y es por eso que nunca lo va a atacar, porque dice, usted me va a matar, si hago algo me va a matar. Pero si aprende cómo mover eso, abre la puerta también. Pero así sucede, hermanos y hermanas, amén, con el pensamiento humano. Tenemos las experiencias de la vida de nuestros padres, amén, de aquellas personas que nos han educado y muchas veces han puesto límites en nosotros.
Pero en este día, hermanos, entendamos, amén, que en Dios nosotros no tenemos límites. O sea, Dios nos ha dado promesas que son nuestras para poder gozar, vivir, triunfar en aquello que queremos lograr. Pero lo que sucede, amén, hermano y hermana, amén, que en nuestro propio pensamiento nosotros lo vemos imposible. Lo vemos muy difícil. ¿Y somos de Dios? ¿Somos de Dios? Yo siempre les comento esa experiencia, amén, el sacerdote que ministraba ese año, amén, en el tiempo que se iba a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. O sea, el sumo sacerdote Zacarías. Ya estaba viejo el hombre y en tantos años, como más de 60 años, nunca había presentado sacrificio. Porque una vez al año, una vez en su vida, el sumo sacerdote presentaba sacrificio porque era un privilegio. Y ese año le tocó a él. Su esposa era estéril. Ya estaba vieja. Ya estaba avanzado de edad. Ya estaba en eso, aleluya. Y ya, conforme nosotros sabemos, amén, que ahí ministrando, amén, presentando el saumerio, amén, verdad, presentando el sacrificio, apareció el ángel Gabriel. Y Dios le había dicho, porque lo que Dios dice así es. Es lo que comentaba yo anoche, amén, estábamos con mi familia, verdad, que Dios le dice a los ángeles. Dios le dice a los ángeles y los ángeles ya saben que lo habló Dios. Ya estuvo. Porque cuando Dios lo dijo, así es. Si eso sí es, aleluya. Entonces, el ángel le dice, tu mujer va a dar a luz. Y entonces, y me preguntaba mi hijo, pero ¿por qué es que el ángel, por qué es que el ángel le dice a Zacarías, tú te vas a quedar sin voz hasta que tu hijo nazca? Y o sea, es lógico que está en la situación de la incredulidad. Amén, está la situación de la incredulidad, pero el comportamiento humano, hermanos, es que eso es el comportamiento humano, amén, la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres. Nosotros sabemos, amén, cuando Juan el Bautista ministraba, amén, se le hacía bien fácil decir generación de víboras, serpientes, huyan. Y así, o sea, era bien fuerte el mensaje, amén. Y pues es lógico, amén, que ese es su carácter, amén. Vemos ahí su temperamento, o sea, su personalidad. Vemos ahí, pero de donde él había adquirido eso, pues lógico, amén, de las herencias de los padres, amén. Eso incluye mucho. Y Juan el Bautista tenía esa personalidad. ¿De dónde? Pues lógico, de su padre. Su padre era fuerte para hablar. Era un hombre serio. Y entonces, ¿de qué manera le habló el ángel? Que prácticamente no solamente expresó falta de fe, sino falta de respeto también. Y el ángel le dijo, mira, te vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Se lo digo. Yo soy Gabriel, le dijo. Estoy delante de Dios. Dios me mandó. O sea, Dios dijo. Ese es el punto. Lo mismo que les decía, amén, a ellos les digo a usted también. Que Jesucristo ya habló. Jesucristo ya nos dio promesas. Y es Dios quien ha hablado. Y si Dios ha hablado, así es. O sea, no hay de otras.
No hay otras, ya Dios lo dijo y así es. Ahora, todo eso, hermano y hermana, amén, lo entendemos exactamente en esto. Cuando pensamos en lo que es verdadero. Entonces, todo lo que es verdadero. Y aquí, amén, como les decía, viene a ser una experiencia para tu vida. Pensemos, nos dice el rabino Saúl, en todo lo que es honesto. Aleluya. Y además, hermanos y hermanas, de pensar en todo lo que es verdadero, en lo que Dios nos ha dicho, en las promesas del Señor. Aleluya. Mira, hermano y hermana, amén. Dios ya nos dio promesas, pero el enemigo viene y mete en nuestros pensamientos mentiras. Y tenemos que aprender a tener discernimiento, hermanos y hermanas, amén, cuando el enemigo, sea una mentira del enemigo pensando que es Dios diciéndonos. Porque aún, hermanos y hermanas, amén, en la misma doctrina de algún predicador, amén, puede decirnos, aplicando la misma Biblia, algo incorrecto. Y nosotros lo creemos. Hermanos, hay que creer lo que Jesús ha dicho. Esa tiene que ser nuestra base. Entonces, además de pensar en lo verdadero, tenemos que pensar en lo que es honesto. Y esto es muy esencial en nuestros días, hermanos y hermanas. Porque todos nosotros somos testigos de ello. Cómo la deshonestidad se practica desde los lugares de decisiones para una nación. Vemos la deshonestidad en los medios noticieros. Ahora, esta aplicación es de acuerdo a la definición y etimología de valor, en donde los valores morales se refieren a principios éticos de ética, lo correcto a hacer, que guían el comportamiento humano de ser honesto. Y esto envuelve la justicia, ser honestos. Ahora, en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe esto, se refiere, hermanos y hermanas, a la dignidad, se refiere al honor. Pero a la misma vez denota pudor y modestia, de lo cual el apóstol Pablo nos escribe esto. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 y verso 2. Verso 1 y verso 2. Bíblicamente, y en el tiempo que se escribe esto, que pensemos en todo lo que es honesto, conlleva esto. Verso número 1, verso 2, primera de Pedro, dice así: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Y aquí es donde aplica esto: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí es donde es aplicable esto de la honestidad, que es castidad, y reflejar una vida de respeto. Ahora, hermanos y hermanas, aleluya, escuche bien, hermano. Cuando esto es escrito, lleva un propósito.
Y es el propósito de una conciencia que quiere hacerle Pablo a las mujeres cristianas evangélicas con esposos que no se han convertido a Cristo. Ahora, este principio de castidad y respeto no es solamente para las mujeres, sino es para todos aquellos que servimos a Dios. O sea, hermano y hermana, amén. Debo de meditar en todo lo que es honesto. Y de acuerdo al trasfondo bíblico y a lo que me guía las escrituras, lo que el apóstol me quiere decir es de que yo no voy a andar por las calles diciendo mentiras, hermanos. Digo, soy cristiano evangélico, yo predico la palabra de Dios y me conocen por mentiroso. Entonces eso es incorrecto. Y a eso, hermanos y hermanas, amén, se refiere el apóstol Pablo en cuanto a la honestidad. Para terminar, hermanos y hermanas, amén, porque ya no tenemos tiempo, solamente quiero ir a Proverbios capítulo 4, verso 8. Proverbios capítulo 4, verso 8. Gloria a tu nombre, Jesús. Y esto tenemos en Proverbios capítulo 4, verso 8, y lo voy a leer, amén, para seguir con esto después, aleluya. Dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y esta es la sabiduría. Es sabio, hermanos y hermanas, amén, escuchar el consejo de la palabra de Dios. Porque cuando el apóstol escribió esto, era inspirado por el Espíritu Santo. Ya terminé, hermanos y hermanas, amén, pero solamente quiero decirles que cuando el apóstol escribe esta carta a los hermanos de Filipo, su foco principal era que la gente mucho hablan y difaman a las personas. Eso es diabólico, eso es del diablo y nosotros no tenemos que participar con el diablo, hermano y hermana, amén. Cuando usted ve a un hermano o hermana, amén, que bla, bla, bla contra otro, difamando, reprenda ese espíritu o váyase o dígale, mira, hermano, disculpa, pero... amén, porque no es correcto, sea verdad, sea mentira, no es correcto. Amén, si hay algo, la persona pues tiene que ir a hablar con la persona. Y entonces uno de los puntos es, y lo encontramos en el capítulo 3, amén, que Pablo, estando en la cárcel, la gente decía, está en la cárcel, y dice que es apóstol. De ser un apóstol mentiroso. ¿Cómo ustedes van a seguir una persona que Dios lo ha puesto en la cárcel? Ahí lo tiene el Señor. Y así. Y entonces ya Pablo envía, amén, a Timoteo, envía a otro predicador para fortalecer la fe de los hermanos y explicarles, amén, que en la cárcel la gente se estaba convirtiendo y decirles que sí, él es un apóstol. Y en medio de todo esto, hermanos, pues el Espíritu Santo lo inspiró a escribir todas estas palabras que son de mucho provecho para nosotros. Amén, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús,
creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.